La ira. Cuentan de un hombre que se dedicó tanto a los negocios como al estudio de la Torá. Un día llegó la noticia de que el barco que cargaba toda su mercadería se había hundido en alta mar. Implicaba que había perdido todo su patrimonio. La secretaria que recibió el telegrama no se animó a transmitírselo a su jefe y contactó a su discípulo favorito para que se lo transmita. El discípulo se acercó a su maestro y le preguntó: el Talmud dice que a uno debe bendecir a Dios por lo malo de la misma manera que bendice por lo bueno. No entiendo qué quiere decir esto, si hay dos bendiciones diferentes para los acontecimientos positivos y para las tragedias. Lo que quiere decir es que si bien hay dos bendiciones diferentes, hay que pronunciarlas con el mismo entusiasmo y agradecimiento a Dios. Pero, ¿cómo puede ser que uno agradezca por lo malo de la misma manera que agradece por lo bueno? Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista parece que es malo, pero desde el punto de vista de Dios es realmente para nuestro beneficio, aclaró el maestro. Pero, ¿cómo puede uno festejar cuando está sufriendo?, insistió. Si uno sube arriba de las nubes verá el sol, contestó el maestro. En ese caso, empiece a bailar. Al contarle lo que había sucedido, estalló en llantos. Al tranquilizarse un poco, dijo al discípulo: ¿sabes? Yo tampoco entiendo ese pasaje del Talmud. Una cosa es entender que uno debería controlar su enojo y tristeza y otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Cómo se puede poner en práctica? Nuestros sabios nos han enseñado que cuando una persona se deja llevar por la ira y pierde la paciencia, es como si estuviera adorando ídolos. Algunas teorías psicológicas han sostenido que liberar la ira de forma abierta puede ser útil para aliviar la tensión y reducir el malestar, o lo que a veces se llama desahogarse de manera explosiva. Es fácil preguntarse, si alguien se ve provocado y se enoja, ¿no sería mejor liberar esa ira? Si no se desahoga, la presión interna puede terminar afectándole, pero la Torá nos dice que no debemos dejarnos llevar por la ira. ¿Qué hacemos en este caso? Cuando una persona experimenta una fuerte emoción, como la ira, es natural que esa energía se acumule y crezca en su interior. Sin embargo, la Torá nos enseña que lo ideal no es simplemente liberar esa energía de manera impulsiva. Lo que se nos pide es evitar que lleguemos a ese punto de ebullición, de modo que nuestra sangre no hierva internamente. El verdadero desafío no es buscar métodos para liberar la presión, sino aprender a evitar que esa presión se acumule desde el principio. Esto implica un trabajo constante de disciplina mental, una práctica que no solo requiere controlar nuestras acciones y palabras, sino también disciplinar nuestros pensamientos. Este es uno de los principios más profundos que nos enseñan nuestros sabios. Así como alguien debe esforzarse por actuar de manera correcta y hablar con moderación, igualmente debe aprender a disciplinar lo que piensa. Cuando nos ejercitamos en controlar nuestros pensamientos, alcanzamos un dominio sobre nuestra mente y nuestras emociones. La verdadera paz no viene de la liberación de la energía de forma descontrolada, sino de no permitir que la presión emocional se acumule y nos consuma en primer lugar. Tomemos los celos, por ejemplo. Si una persona siente celos al ver la atención o el afecto que otra recibe, su reacción natural es sentir celos. Tal vez no pueda cambiar esta respuesta inmediata fácilmente. Lo que puede hacer es no ocuparse demasiado con pensamientos celosos. Allí tiene control. Tal vez no pueda evitar que un pensamiento celoso emerja del subconsciente al consciente, ya que esa es una respuesta natural. Pero si sigue alimentando esos pensamientos y se extiende en ellos, allí la persona puede, y debe, ejercer el control. Cuando un pensamiento celoso llega a la mente, uno debe detenerlo y redirigir su atención. El pensamiento puede volver varias veces, pero, finalmente, mientras se siga ejerciendo control, estos pensamientos celosos irán disminuyendo hasta dejar de surgir del subconsciente al consciente. ¿Qué sucede cuando alguien nos hiere de manera profunda? Es comprensible que surjan sentimientos de enojo, resentimiento o incluso odio. La pregunta es, ¿cómo podemos controlar estos sentimientos? ¿Cómo podemos evitar que el odio nos domine? La clave no es tratar de reprimir esos pensamientos de odio, sino aprender a cortarlos de raíz. En lugar de seguir alimentando esa emoción con más pensamientos negativos, debemos redirigir nuestra atención completamente hacia algo diferente, algo que nos calme y nos libere de ese círculo vicioso. Al hacerlo, evitamos que esos sentimientos de odio crezcan y se fortalezcan, y poco a poco perderán fuerza. Si rechazamos un pensamiento negativo una vez, luego una segunda vez, y otra vez más, con el tiempo esos pensamientos dejarán de surgir con la misma intensidad. La paz interior se alcanza no porque los pensamientos de odio desaparezcan por completo de inmediato, sino porque dejamos de darles poder, hasta que finalmente se desvanecen. Este proceso requiere paciencia y práctica, pero al disciplinar nuestros pensamientos de manera constante, comenzamos a notar que los viejos patrones emocionales de ira o resentimiento ya no tienen el control sobre nuestra mente. Eventualmente, aprenderemos a liberar nuestra mente de estas emociones destructivas, alcanzando un estado de mayor serenidad y control interno.
creer que todo lo que sucede es para nuestro bien, y que todo proviene de Dios. La ira surge cuando nos falta fe genuina, porque creemos que las cosas no deberían ser como son. Sin embargo, todo lo que sucede está dispuesto por el Creador y es para nuestro bien, aunque no siempre lo entendamos. Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando estamos pasando por pruebas difíciles. Si enfrentamos esa prueba con calma, recibiremos una gran recompensa. Pero si nos dejamos llevar por la ira, perdemos la oportunidad de recibir lo bueno que nos estaba esperando y perdemos todo lo que habíamos logrado, perdemos el doble. En momentos difíciles, debemos aprender a ver al Creador en cada situación, incluso en las más incómodas. Debemos recordar que nada ocurre fuera de su voluntad y que todo lo que nos llega es parte de su plan para nuestro bien. En lugar de dejarnos dominar por la ira, podemos orar, buscando consuelo en la fe. Podemos pedirle al Creador, dame la inteligencia de la fe, el conocimiento espiritual para comprender que no hay nada fuera de ti, que no existe la mala suerte, y que todo lo que me llega proviene de ti. Ayúdame a creer que nadie me puede hacer daño, porque todo lo que sucede es para mi bien. El rey Salomón nos recuerda en el libro de Eclesiastés 7:9, que la ira reside en el seno de los necios. La ira no solo daña el cuerpo, sino también el alma. Cuando nos encolerizamos, perdemos esa esencia pura con la que podemos cumplir los preceptos, en su lugar, un espíritu impuro se apodera de nosotros. La persona que se deja llevar por la ira no puede alcanzar un nivel espiritual elevado. Se encuentra atrapada en un lugar impuro del que necesitará un gran esfuerzo para salir. La ira pertenece al lado oscuro y negativo. Nada vale la pena como para enojarse y perder lo más valioso, nuestra paz interior, nuestra espiritualidad, nuestra conexión con los demás y con el Creador. En lugar de dejarse llevar por el enojo, es mejor encontrar maneras de desahogarse positivamente, danzar, cantar, pedir ayuda al Creador, o ir a un lugar tranquilo, como un río o una montaña. Allí, podemos hablar con Él, clamar por su ayuda y pedirle que nos dé fuerza para nunca dejarnos dominar por la ira. Nuestros sabios nos vienen enseñando que una persona que se encoleriza y pierde la paciencia se considera como si adorara ídolos. Veamos primero la primera cita de Rambam: la ira equivale a idolatría. Como sabemos, la idolatría es prácticamente el peor pecado imaginable en Israel. Es tomar el temor a un Dios infinito y atribuirlo a alguna parte finita y sin vida de su creación, ya sea una imagen fundida, una criatura de carne y hueso o un cuerpo celestial. Recuerda que cada vez que te enojas, en realidad te estás encolerizando con el Creador, por no haber hecho las cosas según tu voluntad. Sin embargo, todo lo que sucede es parte de su sabiduría y amor, y cada experiencia, aunque difícil, tiene un propósito divino. La ira, muchas veces, surge de una profunda frustración. Las cosas no salen como quiero, me siento ignorado o incapaz de hacer algo. ¿Y qué sucede? Termino explotando. Golpeo lo que tengo cerca, espero que sea algo inanimado, no algo o alguien más. Y aunque parezca que no tiene sentido, hay una razón detrás de esta reacción, me estoy reafirmando a mí mismo. La vida está fuera de control, nada está funcionando, pero en ese momento, al hacer ruido, al golpear, al gritar, de alguna manera siento que aún tengo poder. Estoy mostrando que existo, que no me pueden ignorar, que tengo control sobre mi pequeño mundo. Esto, en esencia, es idolatría. Reaccionamos con ira porque sentimos que nuestro control se ha visto amenazado. Nadie nos escucha, nada cambia, y sentimos que tenemos que mostrar al mundo que no somos invisibles, que nuestras decisiones importan. Pero, ¿somos realmente nosotros los que controlamos el mundo? ¿No es Dios quien tiene el control sobre todo lo que sucede? ¿No es su universo, no el nuestro? Si las cosas no salen como esperamos, ¿no es, en última instancia, su voluntad la que se manifiesta? Entonces, ¿realmente debo enojarme porque me queda claro que no soy el que manda? Cuando alguien siente que debe pelear con el mundo para demostrar que está al mando, está negando una verdad fundamental: Dios es quien controla todo. Vivir con ira, como si fuéramos nosotros los dueños de la realidad, es poner al ser humano en el centro del universo, en lugar de a Dios. Como escribió Rambam, no puede haber un punto intermedio entre el mundo de Dios y el nuestro, debemos reconocer cuál es el verdadero orden. Rambam también dice que un profeta que se enoja pierde su capacidad profética. Esto tiene todo el sentido si entendemos que la ira proviene de la idea errónea de que somos nosotros los que controlamos nuestro entorno. Si creemos que somos los que mandamos, no podemos tener una conexión profunda con el Dios que acaba de demostrar que no somos los dueños de nada. Rambam también señala algo más importante: la ira aleja nuestra sabiduría. Cuando estamos enojados, no pensamos con claridad.
Cualquiera que haya vivido o trabajado cerca de una persona irascible sabe lo absurdo que puede llegar a ser su comportamiento. Personas que normalmente son racionales, de repente se irritan por cosas pequeñas, ven malas intenciones donde no las hay, si algo no les gusta, simplemente se niegan a participar. Y ni se te ocurra intentar razonar con ellos, lo mejor es esperar a que la tormenta pase para que su mente vuelva a funcionar con normalidad. La ira, en su peor expresión, no solo nos desconecta de nuestro propósito espiritual, sino que nos aleja de nuestra mejor versión. Cuando logramos dejar de lado esa ira y entender que todo lo que pasa tiene un propósito divino, encontramos paz y claridad. El Talmud nos dice que hay quienes logran su mundo en una hora y otros que lo pierden en el mismo tiempo. Ningún ejemplo ilustra mejor esta idea que el famoso episodio en el que el pueblo, sediento, pidió agua. Dios le indicó a Mosé que tomara su vara y hablara a la roca, para que de ella fluyera el agua. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente. Mosé y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Mosé les dijo: «Escuchen, rebeldes, ¿acaso debemos sacar agua de esta roca para ustedes?». Luego, Mosé levantó su brazo y golpeó la roca 2 veces con su vara. El agua surgió, y tanto la comunidad como el ganado bebieron. Sin embargo, Dios le dijo a Mosé y a Aarón: «Ya que no confiaron en mí lo suficiente para honrarme como santo ante los israelitas, no llevarán a esta comunidad a la tierra que yo les otorgaré». Números 20, 10-12. Este episodio nos lleva a preguntarnos, ¿esto es lo que la Torá nos enseña? ¿Qué pecado cometió Mosé para recibir semejante castigo? Tanto Maimónides como Aristóteles coinciden en que la inteligencia emocional consiste en encontrar el equilibrio entre el exceso y el defecto, entre tener demasiado y tener muy poco. Por ejemplo, el miedo en exceso puede hacer que una persona sea cobarde, mientras que la falta de miedo puede llevarla a ser impulsiva y temeraria, tomando riesgos innecesarios. El equilibrio en este caso es el coraje. Sin embargo, Maimónides señala que hay 2 excepciones, el orgullo y la ira. Incluso un poquito de orgullo es demasiado. De igual manera, un poco de ira es inaceptable. Y es precisamente por esto que Mosé fue castigado, según Maimónides, perdió el control cuando les dijo a los israelitas: «Escuchen, rebeldes». Es cierto que Mosé mostró una reacción similar en otras ocasiones, o al menos así lo pareció. Por ejemplo, cuando los israelitas pecaron con el becerro de oro, Mosé rompió las tablas en un acto de ira. Pero en esa ocasión la situación era distinta. Los israelitas habían pecado, y Dios estaba dispuesto a destruirlos. Mosé tuvo que actuar con firmeza y fuerza para restaurar el orden en un pueblo completamente descontrolado. En este caso, sin embargo, el pueblo no había pecado, solo estaban sedientos y necesitaban agua. Dios no estaba enojado con ellos. Por lo tanto, la reacción desmedida de Mosé fue errónea, según Maimónides. El enojo es algo con lo que todos luchamos, pero un líder debe ser ejemplar. En este caso, Mosé cometió un error que, en una persona común, podría haber pasado desapercibido, pero en él, como líder, tuvo consecuencias graves. Además, Maimónides explica que, al perder el control, Mosé faltó al respeto al pueblo y pudo haber desmoralizado a los israelitas. Si ellos sabían que Mosé era el emisario de Dios, podrían haber pensado que si él estaba enojado con ellos, también lo estaría Dios. Pero todo lo que habían hecho era pedir agua. Al dar la impresión de que Dios estaba enojado, Mosé no santificó su nombre. Un solo momento de ira fue suficiente para que Mosé perdiera la oportunidad de ver el resultado final de su labor, guiar al pueblo a través del Jordán hacia la tierra prometida. Un comentario del siglo XV señala que la ira destruye las relaciones personales. Las personas temperamentales infunden temor en los demás, quienes, a su vez, tienden a evitarlas. El enojo aniquila sentimientos positivos como el perdón, la compasión, la empatía y la sensibilidad. Como resultado, las personas de mal genio terminan solas, despreciadas y desilusionadas. Las personas malhumoradas no logran más que perpetuar su propio malestar. Al final, pierden todo lo demás. Estas son las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odios, pleitos, celos, iras, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas como esas. Como ya les dije antes, se los repito ahora, los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios.
Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones.